Bienvenidos a todos y todas en nombre de la Asociación de Exportadores. Agradecemos la participación de todos ustedes al webinar titulado Integración de los modelos BRCGS Food y FSSC 22000 con la legislación FSMA a cargo de la empresa Procal Asesores y Consultores SAC. Le damos la cordial bienvenida y para lo cual cedemos la palabra a la señorita Rosa Lagos, quien estará a cargo del evento. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes con todos. Me voy a presentar. Mi nombre es Rosa Lagos, soy gerenta de proyectos de la empresa Procal. Procal es una empresa consultora, ya más de 4 años justamente en el mercado peruano y también ya hemos exportado servicios justamente en normas de inocuidad alimentaria. Y hoy justamente estamos con 4 o 3, digamos, participantes expertos aquí en las normas BRCGS, Food, lo que es el FSC 22000 y también la ley de lo que es FISMA, ¿no? Entonces, yo sé que ellos están muy ansiosos de poder participar y de repente resolver consultas durante estas hora y media que vamos a tener una conversación con ustedes amenas. Va a ser un foro bastante distinto, ¿sí? No va a haber presentación. Digamos, este es un foro donde vamos a compartir experiencias, vamos a resolver algunas consultas de parte de estas normas y también leyes que justamente ya rigen en el tema de lo que es exportación de alimentos. Y vamos a hablar justamente de un tema de que creo que todos estamos con esta incógnita, ¿no? ¿Cómo podemos integrar los modelos de sistema de gestión de inocuidad, que es el BRCGS Food y el FSC 22000, que son normas voluntarias, con la legislación FISMA, que justamente Michelle nos va a acompañar? Voy a hacer un poquito una introducción. Michelle nos está acompañando, ella es magíster. Yo creo que Michelle te vas a poder presentar mucho mejor con todos los participantes. Hola Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, buenas tardes a todos. Yo soy bióloga de profesión de la Cayetano y tengo una maestría en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile. En el último tiempo, además de trabajar en 3M como gerente de soporte técnico para Latinoamérica, pues me he especializado en la ley de FISMA. Y por eso es que estoy aquí hoy día compartiendo con ustedes para ayudarles a entenderla un poquito mejor. Gracias, Michelle. Gracias, Rosa, por la invitación. No, de nada, Michelle. También tenemos a Renzo. Sí, Renzo también es otro especialista en la norma de FSC 22000. Renzo, bienvenido. Por favor, nos puedes presentar de repente con todos. ¿Qué tal, Rosa? ¿Qué tal, amigos? Gracias por su participación. Gracias a Rosa por habernos invitado. Bueno, efectivamente yo tengo ya algunos años trabajando en estos temas de inocuidad. Específicamente tengo 22 años ya como auditor en sistemas de gestión para una casa certificadora. Antes de ellos tuve una experiencia en temas de inocuidad también, implementando sistemas en el sector agroindustrial y el sector pesquero. Yo soy ingeniero químico de la Universidad Nacional de Ingeniería y tengo una maestría en tecnología de alimentos en la Universidad de Santiago de Chile, muy cerquita allá donde estudió Michelle. Y nada, ¿no? Agradecerles y esperar pues que este tiempo que vamos a compartir ahora les ayude a aclarar y a reforzar todos sus conceptos relacionados a estos temas, ¿no? Muchas gracias, Rosa. Gracias a ti, Renzo, bienvenido. Bueno, por último tenemos a Valeria. Valeria también es de la empresa Procal. Valeria, bienvenida. Había silenciado mi micrófono. Muy bien, chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, yo soy gerente de operaciones de la empresa Procal. Pues vemos todo el tema de implementaciones, capacitaciones, auditorías en las normas de inocuidad. Dentro de ellas está pues la norma BRCGS, ¿no? Tengo más de 14 años de experiencia implementando, capacitando, auditando de forma en las auditorías internas y también acompañando en las auditorías externas. Así que estamos acá pues para dar toda nuestra experiencia, nuestros conocimientos, y entre todos nos vamos a colaborar. Perfecto, muchas gracias, Valeria. Y bueno, creo que ya podemos iniciar con unas preguntas para comentarles. Nosotros hemos tenido más o menos una semana de tiempo para poder consultar justamente al público cuáles serían sus interrogantes, ¿no? Dentro de eso hemos seleccionado 8 preguntas, que creo que son las más interesantes, que vamos a ir resolviéndolas el día de hoy. Sin embargo, sé que hay muchas preguntas adicionales que pueden dejarlo en el chat para que podamos conversarlo posterior a esas preguntas que voy a empezar el día de hoy. ¿Sí? Entonces, iniciamos. Perfecto, a ver, yo creo que podemos iniciar un poquito para ver y entender un poquito de cuál es el enfoque, ¿no? De cada norma voluntaria del BRCGS, el tema del FSC 22000,
y cómo ¿no? También se diferencia, cuál es el enfoque, similitud o diferencias, ¿no? ¿Te parece si empezamos contigo, Valeria? Sí, claro, está perfecto. Ok, ¿cuál sería la diferencia o similitud, ¿no? Digamos, cómo se enfoca el RCGS en esa norma. Ya, miren, vamos a comenzar primero explicándoles un poquito la diferencia entre lo que es inocuidad y seguridad alimentaria, ¿no? Inocuidad viene a ser pues la confianza de que un alimento no te vaya a causar ningún tipo de daño cuando lo consumas. Y si hablamos de seguridad alimentaria, pues básicamente hablamos de disponibilidad de este alimento, ¿no? Que tenga acceso físico, que lo podamos conseguir en cualquier momento, acceso económico, que sea nutritivo, que sea saludable, seguro en cantidades necesarias, ¿no? Y obviamente que sea inocuo. Entonces, básicamente acá el término de seguridad alimentaria pues engloba lo que es inocuidad, ¿no? Y acá ya nos preguntamos si efectivamente pues qué término es el que hemos estado hablando en estos últimos momentos, ¿no? Si es que realmente la palabra correcta es inocuidad o la palabra correcta es seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, en cuanto al BRCGS Food, ¿no? Básicamente esta norma es una norma voluntaria, tiene 4 pilares, dentro de ellos está pues la calidad, la inocuidad, autenticidad, legalidad del alimento, ¿no? Nos habla dentro de su alcance, está no solamente pues para empresas de alimento primario, sino para empresas también de alimento que transforma el alimento, y así también como alimentos para mascotas, ¿no? Ingresa también el tema de alimentos para mascotas dentro del alcance de esta norma. ¿Te puedes excluir cláusulas? Sí, te puedes excluir en caso no apliques, ¿no? Básicamente esta norma es una norma, ¿no? La cual tiene 4 partes y tiene 10 apéndices en la parte final. Dentro de estas partes también hay una sección que te habla sobre certificación. Tienes pues una cláusula que te habla específicamente de zonas de alto riesgo, zonas de cuidados especiales a temperatura ambiente. Entonces, si tu producto está dentro de esta zona, vas a tener que cumplir los requisitos anteriores y esta cláusula 8 que va a ser parte de tu sistema, ¿no? Adicionalmente, tienes la cláusula 9, pues que te habla de requisitos de productos mercadeados. ¿A qué me refiero con esto? Si tú compras, almacenas y comercializas el producto, entonces ese producto va a formar parte y vas a tener que cumplir con esta cláusula 9 de la norma. Si tu core de negocio es, por ejemplo, yogurt, ¿no? Y tú estás haciendo el yogur con esta capita encima que tiene los cornflakes, ¿no? Entonces, esta parte del proceso de la capita de encima que tú compras, almacenas y vendes, pues formará parte de esta cláusula 9 que tendrás que cumplir. Otra cosa a ver también que diferencia es que esta norma BRCGS Food nos habla de 12 requisitos fundamentales. Y esto, cuando habla de fundamentales es que en la norma vas a tener una estrellita de color verde, ¿no? Tú tienes que cumplir sí o sí la declaración de intenciones, que viene a ser el objetivo de esta cláusula, ¿no? ¿Qué pasa si no cumples este objetivo de la cláusula? Entonces básicamente te van a denegar pues la certificación porque tienes que cumplir con esta parte importante, ya que va a hablar de temas de calidad, de inocuidad, de legalidad y de autenticidad de la norma. Son estos 12 requisitos fundamentales. Bien, esta cláusula, mejor dicho, esta norma se clasifica por colores. Tienes 2 colores, ¿no? El color verde y el color naranja. El color verde es cuando se trata de temas documentarios y el naranja es cuando se trata de temas, pues, que tienes que verlo en planta de forma in situ, ¿ya? Y justamente actualmente, pues, como sea, el GFCI pues está probando este tema de auditorías combinadas, en donde puedes hacer 50% auditoría remota, 50% auditoría presencial. Entonces facilita un poco a los auditores
ver estos colores en la norma y ver, pues, ¿no? Si es que es verde, vamos a auditarlo de forma remota, porque es toda la parte inventaria, y si es que es naranja, pues vamos a ir a planta a verificar estos puntos específicos, ¿no? Otro tema importante de esta norma es que te habla bastante de gestión de riesgos, ¿no? Hay muchas cláusulas, y las he contado más o menos, son más de 40 puntos en donde te dice que hay que gestionar el riesgo. O sea, por ejemplo, ya desde la frecuencia de nuestras auditorías, ¿no? Que ya no podemos decir, yo voy a hacer una auditoría al año. No, ¿no? La norma ya te dice que hagas 4 de forma mínima, pero tienes que hacer una evaluación de riesgos porque probablemente hay ciertos puntos que vas a auditarlos más de una sola vez. Y así como esto también pues entran diferentes puntos que después les voy a comentar. Como parte de esta gestión de riesgos también tenemos pues nuestro análisis HACCP, ¿no? Esta norma te enfoca bastante en documentos, ¿no? Te especifica qué documentos tienes que tener, qué registros tienes que tener, qué análisis de riesgos tienes que tener, ¿no? ¿Se basa en el códex? Sí, también al momento de hacer tu análisis de peligro se va a basar en el códex alimentarios y unas cuantas cositas adicionales, básicamente se basa en el códex. Te detalla mucho frecuencias, ¿no? No te deja libre, ¿no? Hay muchas cosas, por ejemplo, ¿no? El seguimiento de los objetivos. Ya te dice que lo tienes que hacer como mínimo de forma trimestral. También tus reuniones, ¿no? Una vez al mes de forma mínima que la tienes que hacer, ¿no? Asimismo, por ejemplo, ¿qué más te dice? Inspecciones de higiene, ¿no? También te dice mínimo, tienes que hacerlo una vez al mes, en sitios donde están los productos expuestos, ¿no? Entonces, ya ciertas pautas también de frecuencias que tienes que hacerla en la compañía. Algo que no hay en muchas otras normas que he visto, ¿no? En este caso, en esta norma BRCGS Food, sí te dice que hables sobre cultura, ¿no? Y cultura no solamente es capacitación, ¿no? Sino también consideremos, pues, por ejemplo, estas charlas de 5 minutos, consideremos, he visto, ¿no? En algunas plantas, en los espejos, ¿no? Unos eslogans interesantes, entonces cuando los muchachos entran y se ven y dicen, yo soy el responsable y no, ¿no? Ay, sí, pues realmente, se sienten hasta importantes, ¿no? También he visto en polos, ¿no? De repente a ciertos líderes dentro de la planta se les pone un eslogan en la parte de atrás de sus polos. Y en el caso de cultura, por ejemplo, cuando yo sí trabajé en una planta, me gustaba un área en especial que era mantenimiento, porque los mismos muchachos de mantenimiento dictaban la charla. Y era justo lo que hoy día estuve con Renzo, y estuve escuchando que también él tenía un tema muy parecido. En este caso, a mí me pasó, pues, era una planta de quinoa, y estos chicos de mantenimiento daban las charlas, entonces sus amigos estaban bastante enfocados en lo que el muchacho hablaba, tanto para reírse también como para darle una retroalimentación, ¿no? Y eso es importante porque mejora la parte de cultura, ¿no? Ahora, los dos últimos temas en cuanto al BRCGS Food es que sí, pues, tenemos el tema de Food Fraud Defense como parte de la norma, ¿no? Son 2 requisitos puntuales que sí lo tienes que cumplir, y la norma también tiene una guía de evaluación de vulnerabilidades que te puede ayudar para realizar este tipo de evaluaciones. Y finalmente, pues tenemos módulos voluntarios, ¿no? Como por ejemplo está el Global Gap, el Gluten Free, tenemos un módulo de FISMA también, otro de cultura, entonces tú puedes implementar tu misma norma BRCGS Food y adicionalmente puedes implementar este módulo voluntario, ¿no? Básicamente estos son los temas, creo yo que hay ciertas diferencias con las otras normas del esquema FSC 22000 y de la ley FISMA.
Gracias, Valeria. Ahora vamos a pasar al primo hermano, ¿no? A lo que es también dentro del grupo de GFCI, que es la FCC 22000, que Renzo de repente nos puede dar un mayor alcance de cuál sería la similitud o diferencia, ¿no? O qué se enfoca esta norma, ¿no? De la FCC 22000. Ok, gracias Rosa, gracias Valeria. Bueno, Valeria ya se ha explayado y prácticamente ha cubierto todos los puntos en común que tienen en general todas las normas GSFI enfocadas en inocuidad, ¿no? Algunas diferencias. Yo particularmente soy, podríamos decir, un FCC lover, ¿no? Yo soy fanático de FCC. A mí yo recuerdo cuando hace muchos años me ofrecieron en el organismo certificador donde trabajo actualmente formarme como auditor de BRC, ¿no? Las primeras versiones de BRC. Yo revisé la norma, pasé el curso de entrenamiento y dije, no, me quedo con las normas ISO, ¿no? ¿Cuál, de pronto, más allá de los detalles que ya Valeria ha explicado muy bien, yo me voy a enfocar en algunas diferencias en cuanto al enfoque de esta norma, de este modelo, porque FCC, como sabemos, no es una norma, eso es un modelo que integra varias normas, ¿no? Valeria nos decía, en BRC, digamos, tenemos en una sola norma una serie de requisitos dependiendo del sector, bueno, algunos aplican, otros no aplican. FCC, como saben, está basado en las normas ISO, la ISO 22000, que cambió recientemente en 2018, es la base de esta estructura, y por lo tanto sigue un enfoque de gestión similar al de todas las familias de normas ISO de gestión, que desde el 2015 empezaron a cambiar con esta estructura de alto nivel, donde el elemento más importante para mí, y es por eso que de pronto hoy, si me dan a escoger, digamos, entre todas las normas GSFI, yo creo que FCC tiene una ventaja y de acuerdo a nuestra realidad, de pronto, ya que Valeria tocó un punto muy importante que es el de cultura, de inocuidad, cultura organizacional, FCC como modelo, que también está basado en un enfoque de riesgos, sigue esta estructura PHBA que todos ya conocemos, ¿no? Planear, hacer, verificar, actuar, ciclo de mejora continua. Entonces, si entendemos bien la norma, o sea, si la vamos sentir como tal y llevarla a la organización, tiene, digamos, la ventaja que, si bien es cierto, está enfocado en inocuidad, si bien es cierto, tiene también un enfoque de riesgos, nos permite, de una manera mucho más flexible, adecuar los requisitos del sistema de gestión a la gestión del negocio, ¿no? Porque si miramos justo ahora que Valeria comentó, ¿no? Estábamos en un curso en la mañana y yo les comentaba, ¿no? Un requisito para mí de los más importantes que tiene las normas ISO en general, que está en ISO 22000, es aquel que le dice a la alta dirección, tú eres responsable de asegurarte que los elementos de gestión de tu sistema de inocuidad estén integrados a la gestión del negocio. Típico, cuando uno va a una auditoría, va a entrevista, todo el mundo, bueno, se ha preparado para la auditoría, sabe qué mostrar, sabe qué decir. Cuando uno entra hoy, la mayoría de registros en electrónico, uno ve los registros y hay una carpetita ahí que dice auditoría, ¿no? Que dice ISO, que dice BRC. O si tenemos registros en papel, ¿no? Vemos un montón de carpetas en el archivador y una que dice auditoría o que dice sistema de calidad, ¿no? Entonces, a pesar de los esfuerzos, muchas veces todavía quedan algunos elementos que, si lo miramos como negocio, están todavía pensados en la auditoría, ¿no? Entonces, FCC como modelo tiene este requisito que está en todas las normas ISO, como les digo, que ya nos obliga a integrar el modelo de gestión a la gestión del negocio, ¿de acuerdo? Y eso nos hace reflexionar a todos los que hablamos de calidad, de inocuidad, ¿no? Todos los que estamos acá, lo conozco a muchos, vivimos constantemente en el mundo de la inocuidad de alimentos, y un aspecto que nos cuesta mucho es llegar a la alta dirección, ¿no? Llegar y realmente lograr ese compromiso de la alta dirección. Y muchas veces, ¿por qué ocurre esto? Porque nosotros que trabajamos en calidad hablamos el lenguaje de las normas, ¿no? Y el lenguaje de las normas nos lleva a identificar no conformidades, reclamos de cliente, a invertir, aunque a veces lo vemos como gastar,
en corregir cosas para pasar la auditoría, ¿no? Y no hemos todavía aprendido a traducir todo eso en rentabilidad del negocio, ¿no? Entonces, con este requisito, las normas ISO nos empujan a esto. Haz que tu sistema de gestión te sirva para ganar más dinero, garantizando que tienes un producto inocuo, sin duda, que es el propósito fundamental de estas normas. Entonces, yo daría dos aspectos como diferencias más relevantes, digamos, ¿no? Uno, la estructura, que al tener esta estructura PHBA, nos obliga de alguna manera a que cada proceso dentro de la organización siga este mismo enfoque: planear, hacer, verificar, actuar. Entonces, hoy, por ejemplo, cuando hacemos un plan de auditoría para un modelo FCC 22000, y por ahí me preguntan, me toca auditar compras, ¿qué requisito de la norma aplico? Yo le digo, más bien pregúntame cuál no aplicas, porque toda la norma, salvo un par de puntos del capítulo 8, no le corresponden, pero el resto lo vamos a ver. Y en cada proceso vamos a ver todo el sistema, porque básicamente son herramientas de gestión. O sea, todos los procesos, para garantizar su aporte a la inocuidad, tienen que demostrar que planifican bien, que controlan bien lo que les toca hacer, que verifican que han hecho lo que dijeron que iban a hacer, y finalmente que con la información que generan, hacen análisis para, digamos, generar acciones de mejora. Entonces, esa secuencia que tiene este modelo FCC, a diferencia de otros modelos de gestión de inocuidad, para mí es uno de los aportes más importantes de esta norma, ¿no? Otra diferencia específica, que en FCC tenemos una medida de control que no aparece en otras normas, ¿no? Este llamado, los llamados prerequisitos operacionales, los PPRO famosos, ¿no? Que al inicio yo me acuerdo que cuando empezó esta norma, había mucha confusión. ¿Qué es un PPRO? La definición de la norma no ayudaba mucho, ¿no? Y básicamente, la diferencia en el enfoque de FCC 22000 entre un prerequisito operacional y un punto crítico de control es que el punto crítico de control es esa etapa que te elimina un peligro o lo lleva a un nivel aceptable, y que luego de esto es muy poco probable que se vuelva a presentar la contaminación, ¿de acuerdo? En cambio, el prerequisito operacional no te logra eliminar el peligro, te reduce la probabilidad y no te asegura que después de esto no se vuelva a presentar el peligro, ¿no? Muchas empresas que por muchos años trabajaban su modelo basado en el Codex Alimentarius y habían definido, por ejemplo, que el detector de metales era un punto crítico de control, con este enfoque de FCC decidieron transformarlo en un prerequisito operacional, igual que el tamizado y muchas otras medidas que siempre las habíamos visto como puntos críticos de control. Entonces, en este modelo, la definición nos dice, si luego de ese control es probable que el peligro se presente nuevamente, entonces no debería ser un PCC. Con todos los... ¿De acuerdo? Entonces, algunas de las diferencias más relevantes, seguramente ya en las otras preguntas nos va a permitir profundizar con un poquito más de detalle respecto a otras diferencias y también a las similitudes, que de hecho tienen bastante, ¿no? Gracias, Renzo. Ya tenemos bastante claro, creo yo, el enfoque que tiene cada norma, este modelo también del FCC. Y aquí también justamente con Michelle podríamos de repente afinar un poquito el enfoque, ¿no?, del FISMA, que esto no es una norma, realmente es una ley que tenemos que cumplirlo. Y a ver, Michelle, de repente nos puedes dar un poquito de alcance de ello. Y tu micro, Michelle. Sí, Rosa, efectivamente, ¿no? Primero, diferenciar que FISMA es un conjunto de reglamentos, ¿no? Creo que en ese sentido es igual que BRC en el sentido de que tienes que cumplir con varios módulos, ¿no? La ley de FISMA es obligatoria. Si tú quieres exportar un alimento que se vaya a distribuir, comercializar o consumir en Estados Unidos, la tienes que cumplir, por lo tanto no es voluntaria. Partimos de esa base. Ahora, si tú tienes implementado FCC 22000 o la BRCGS Food, ¿cierto? También uno de sus requisitos es que si tú vas a exportar, cumplas con el requisito legal del país al cual de destino tú vas a llevar tu alimento. Ahora, ustedes me preguntarán si necesariamente uno lo cumple o no. Una diferencia que tiene, una diferencia y una similitud, porque es una diferencia con FCC, pero una similitud con BRC, es que efectivamente FISMA sí te menciona algunos
por ejemplo, puntos, ¿no? El enfoque de FISMA, al igual que las normas de la Global Food Safety Initiative, están basadas en el análisis de riesgo, están basadas en la gestión del riesgo, en la planificación anticipada de lo que uno va a hacer para prevenir que algo suceda y pongamos en riesgo de que se elabore un producto potencialmente no inocuo. FISMA asume y acepta desde un comienzo que no existe probabilidad cero, ¿no es cierto? Y que, por lo tanto, nosotros podemos incidir, al igual que lo menciona FCC 22000, en la probabilidad de ocurrencia. Sin embargo, la severidad del peligro va a ser la misma a lo largo de toda la cadena de todas las etapas de proceso. Una diferencia también que busca hacer FISMA con respecto al planteamiento del análisis de peligros es que en el análisis de peligros los PCCs están enfocados a lo que vendría a ser en FISMA controles preventivos de proceso, está enfocado básicamente al proceso. Sin embargo, FISMA reconoce que en las buenas prácticas de manufactura o programas de prerequisitos, que vendría a ser como que una similitud que tiene con FCC 22000, es que puede existir un requisito preoperacional, ¿cierto?, que te garantice o te ayude, que sube de nivel, ¿ok? Y que se trata igual como si fuese un punto crítico de control, porque es una medida que te puede ayudar a evitar que el alimento salga potencialmente no inocuo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo claro, ¿no? Si estamos haciendo una ensalada o un producto que post tratamiento térmico va a tener una manipulación en un ambiente en el que va a estar expuesto, ya no tienes ningún otro punto crítico de proceso que te vaya a eliminar el riesgo. Y si no evitas la contaminación cruzada, el producto se puede volver a contaminar. Por lo tanto, en esas áreas ya las buenas prácticas de manufactura, si bien son necesarias, no son suficientes. Tiene que ser un control preventivo de saneamiento o un control preventivo de alergenos para evitar que se dé una contaminación. Otra gran diferencia es que con FISMA te permite como que priorizar directamente cuáles son esos peligros que realmente pueden ocasionar un riesgo o un problema de salud pública. Es decir, son peligros que causan un daño, una lesión o una enfermedad de manera inmediata en la persona y que está asociado básicamente a patógenos y alergenos. ¿Ok? Porque busca no solamente reducir que las enfermedades, los brotes y las enfermedades transmitidas por los alimentos disminuya, sino que además esas enfermedades que pueden convertirse en enfermedades a largo plazo. Si nosotros sumamos los diferentes reglamentos de FISMA, tenemos algo más completo como cualquier norma de gestión de la GFCI, ¿no? Porque tenemos también el que es antifraude y el de Food Defense, que son reglamentos independientes, ¿cierto? El de mitigación de la adulteración y Food Defense con respecto al de PCQI. También tenemos el reglamento que habla de los alimentos para consumo animal. Por lo tanto, también tiene ese pedazo de la norma y lo que busca finalmente es garantizar que toda la cadena de suministro va a ser adecuada y no va a ocasionar un daño de salud pública en los consumidores. Pero lo más importante es que no es voluntaria y tiene requisitos específicos que tú tienes que cumplir. Entonces, sí, yo puedo tener BRCGC, puedo tener FCC 22000, pero tengo que cumplir con esos requisitos específicos, ¿no? Y además FISMA, o sea, la FDA no me va a venir a auditar todo mi sistema de gestión, sino aquellos puntos que están relacionados con el cumplimiento de la ley, básicamente. Por lo tanto, yo tendría que filtrar de alguna manera para solo presentarle aquellos puntos específicos. No te menciona que haya formato específico, no te menciona que uno tenga que tener un número específico de documentos, te dice que uno tiene que tener los documentos, solamente son, tengo que tener los documentos del plan de inocuidad, que es obligatorio, tengo que tener los controles preventivos si es que encuentro un riesgo significativo, tengo que tener el plan de retiro de mercado si es que existe un peligro con un control preventivo y al margen tendría que tener lo de Food Defense, ¿no? Tengo que tener la validación de aquellos controles preventivos que hayan tenido que ser validados y la forma en la que lo voy a monitorear, verificar y corregir o realizar una acción correctiva. ¿Por qué? Porque FISMA lo que quiere es que ante una eventualidad yo tenga la rapidez para actuar de manera casi inmediata y minimizar el impacto. Entonces, vemos que al igual que en FCC, también tenemos esa tónica de que el sistema está vivo, que es sistemático y que yo lo tengo que aplicar de manera constante para siempre garantizar o favorecer el hecho
de tener un producto conforme, digamos, ¿no? Y otra gran diferencia es que si bien en todas las demás normas te piden que tú tengas un líder de inocuidad, en FISMA te exigen tener un individuo calificado en controles preventivos, un PCQI. Perfecto, Michelle. Creo que bastante bueno en la respuesta de todos ustedes. Tenemos bastante, digamos, similitud, ¿no? En algunos puntos que busca justamente los tres conceptos ir a asegurar un producto inocuo, ¿no? Con sus diferencias de cada uno de ellos en la parte de documentación, en la parte de estructura, en la parte de exclusiones, en la parte de la obligatoriedad, ¿verdad? Entonces, vayamos un poquito ahora así, aterrizando un poco ya, digamos, en cada norma, cada punto específico, y qué tal si les parece si hablamos sobre los programas prerequisitos, ¿sí? Cómo se comportan estos programas prerequisitos en cada uno de estos esquema, norma y ley, ¿sí? Y estos si están alineados al Código Alimentario, ¿sí? A ver si empezamos con Renzo. Ahora sí empezamos contigo, Renzo. Bien, efectivamente, ¿no? En FCC tenemos una serie de programas prerequisitos. Tocando el primer punto que Rosa menciona, qué tan alineados están a lo que nos plantea el Códex Alimentario, que como sabemos es la base de la normativa local en Perú, cubre al 100% los prerequisitos. En el Códex le llamamos los principios generales de higiene, ¿no? Tal vez el único que no está cubierto es uno que el Códex menciona como orientado al control operacional, al control de los procesos, y no lo cubre porque para eso tiene toda una serie de elementos luego que son justamente los prerequisitos operacionales o los puntos críticos de control. Pero fuera de ese, en general todos están cubiertos, pero adicionalmente el modelo FCC, digamos, incluye una serie de prerequisitos que no están contemplados en el Códex, por ejemplo, el tema de gestión de los materiales comprados, el manejo de reprocesos, ¿no? El tema de fraude, de defensa alimentaria. Fraude aparece, pero no como un prerequisito, está como un requisito adicional. Otra característica importante en los programas prerequisitos en el modelo FCC es que digamos, son parte de una norma complementaria, ¿no? Habíamos dicho que FCC está basado en la ISO 22000, luego tiene una norma que para el caso de los fabricantes de alimentos es la ISO TS 22002-1, que es una guía donde están identificados los requisitos relacionados justamente a los prerequisitos. Pero esta 22002-1 está enfocada para los fabricantes de alimentos y por alguna extraña razón, en la lectura de este modelo, esa guía de prerequisitos aplica para los fabricantes de alimentos de consumo humano y alimentos para mascotas, perros y gatos. O sea, si tú tienes como mascota un león, no aplica esa norma, ¿de acuerdo? Luego, FCC, que nació con un ámbito orientado exclusivamente en la fabricación de alimentos para consumo humano y para mascotas, perros y gatos, fue ampliando su alcance con la aparición de nuevas guías de prerequisitos, nuevas normas, donde se listaban requisitos en general bastante similares, pero con alguna diferencia específica dependiendo del sector de alimentos al cual se iba orientando, ¿no? Primero apareció la 22002-4, que antes era la PAS 223, ¿no? Para los fabricantes de empaques y materiales para empaques. Luego fueron apareciendo guías adicionales y hoy se ha ampliado muchísimo el alcance. Ya tenemos una específicamente para fabricantes de alimentos para animales, para otros animales que no sean perros y gatos, ¿no? Tenemos también para actividades de catering, para actividades de transporte, y la intención de FCC como organización es que con la aparición de estas guías complementarias se vaya abarcando toda la cadena alimentaria en un plazo cercano, ¿no? Entonces, ese es un poquito cómo se ha enfocado el tema de los prerequisitos en este modelo. Otro aspecto importante es que cuando uno va a cada una de estas normas donde se listan los prerequisitos, en todas inicia explicando que la aplicación de estos requisitos es mandatoria, salvo que se demuestre lo contrario a través de un análisis de riesgos, ¿no? Entonces te dice, bueno, acá está todo lo que tú tienes que cumplir como parte de tus prerequisitos, y estás obligado a cumplir con todo, salvo que tú
muestres, digamos, a través de esa evaluación de riesgos que determinado requisito no te aplica. Por ejemplo, ¿no? Es típico que estamos acostumbrados a pensar que en una planta de alimentos no deberían haber utensilios de madera, ¿no? Con mango de madera, un cuchillo con mango de madera, uy, qué horror, no puede ser, ¿no? Y algunas normas son mandatorias, no puede haber madera dentro de la planta. Digamos, la interpretación correcta de FCC, de esta guía, sería, bueno, si tú necesitas usar madera, demuéstrame que eso no es un riesgo en tu sistema. ¿De acuerdo? Demuéstrame que tienes controlados los riesgos de astillamiento, los riesgos de crecimiento microbiológico, que has validado tus procedimientos para garantizar que ese material no representa un riesgo. Entonces, esto le da cierta flexibilidad al modelo. Y es por eso que yo les decía, desde ese punto de vista, es bastante más adecuado a nuestra realidad, ¿no? No es que te deje hacer lo que tú quieras, ¿no? Te dice, si tú no puedes cumplir, por ejemplo, este aspecto de infraestructura, evaluemos los riesgos e implementemos acciones que permita demostrar que lo que tenemos nos garantiza un control de los peligros que pudieran generar contaminación. Entonces, todos los programas prerequisitos en el modelo FCC 22000, digamos, parten del hecho de tener que evaluar a través de un análisis de riesgos si los necesitamos incorporar o no. Y dentro de los programas prerequisitos, solamente nos exige la validación de los procedimientos de limpieza. El resto de prerequisitos lo que tienen que hacerse es una verificación, donde la norma sí nos dice que la verificación tiene que ser hecha por una persona distinta a la que ejecuta el control de esa actividad. Y un elemento importante relacionado a los prerequisitos que está en la ISO 22000, la guía, perdón, digamos, la base de gestión de este modelo, es que nos exige que los resultados de las verificaciones de los prerequisitos sean sometidos a un análisis y evaluación. Para mí este requisito es súper importante porque muchas veces en las empresas nos llenamos de registros como evidencia de que tenemos controlados nuestros prerequisitos. Y muchos registros, que no digo que no sean buenos, que no sean útiles, los llenamos y guardaditos hasta que el auditor los pida, ¿no? En cambio, con este requisito, FCC 22000 te dice, esos que son resultados de la verificación de tus prerequisitos, tienes que analizarlos. Porque no queremos registros solamente para guardar como evidencia. El registro te tiene que servir para acumular información que sometida al análisis te genere un valor agregado. Entonces la norma te exige que hagas un análisis y una evaluación de esa data que ha sido resultado de la verificación de tus prerequisitos. Entonces, para mí esa parte es súper importante y junto a esto tiene otro elemento que como que cierra este ciclo de mejora asociado a los prerequisitos, que nos pide confirmar la eficacia de los prerequisitos, ¿no? Creo que más adelante tenemos una pregunta relacionada al tema de retiro de productos, que es uno de los prerequisitos, y ahí vamos a ver cómo no necesariamente lo que hacemos nos garantiza que nuestro prerequisito es eficaz. Y en el modelo FCC 22000 no solamente exigen controlar los prerequisitos, verificarlos, analizar los resultados de la verificación y finalmente confirmar que están eficazmente implementados, ¿no? Entonces esa parte creo que es bastante valiosa en este modelo. Gracias, Renzo. Muchas gracias, Renzo. Vale, en caso del BRC, GS, el tema del enfoque de los programas prerequisitos, ¿crees que es más o menos similitud a lo que habla Renzo? Sí, efectivamente, tiene similitud por el tema de que también se alinea pues al Codex Alimentarius, pero en este caso la norma BRCGS Food sí te dice ciertas otras consideraciones, como por ejemplo el control de metales, ¿no? Te dice que hay que tener algún tipo de política en cuanto a instrumentos afilados que tengamos en planta, cúters, tijeras, cuchillos, ¿no? También nos habla de que tenemos que tener en consideración los tips, ¿no? Las grapas, los chinches, ya es un poquito más puntual, ¿no? En zonas expuestas donde el producto está expuesto, ¿no? Y en caso
sí tenemos que usar grapas porque así nos llega nuestro material de empaque con grapas, entonces tenemos que tomar medidas para que esto no termine siendo un peligro. En cuanto a madera, justamente, como lo que dijo Renzo, pero en este caso sí nos dice de que no es posible, si es que no es posible que demos la madera, porque sí, en todo momento trata de que no se use madera en planta. Pero si no es posible hacerlo, entonces hay que tener un seguimiento continuo de esta madera, ¿no? Hay unas plantas que usan, por ejemplo, de repente no en su misma línea de proceso, pero sí usan muchos pallets, ¿no? Entonces, en temas de los pallets, hay que estar verificando que no estén astillados, no estén rotos, no estén con clavos por diferentes partes, ¿no? Me gustó una auditoría que hice recién a una planta de empaques, por ejemplo, todo el tema de los pallets, lo que ellos hacían era, los limpiaban interdiario, pero le ponían una funda. Como era una planta de empaques, solamente tenían material libre, y lo que ellos hecho era como un elástico en todo el borde, ¿no? Y a los pallets le ponían como una funda, y ahí colocaban sus productos, ¿no? Pero cada cierto tiempo ellos hacían pues la limpieza y verificación efectiva de sus pallets, ¿no? Para que no sean un peligro. ¿Qué otro punto importante también es sobre los productos de alimentación animal, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos dice la norma? Que hay que cuidar, bien es cierto, es para alimentación animal, no hay que descuidarlos, no hay que identificarlos, hay que almacenarlos de forma correcta, ¿no? También en el caso de la norma BRCGS Food nos habla sobre determinar pues frecuencias de evaluaciones de riesgo, ¿no? En caso de limpieza, ¿cuál frecuencia que vas a limpiar? Se te ocurra que yo voy a limpiar el techo pues una vez al año, ¿no? Entonces, ¿por qué lo vas a limpiar una vez al año? ¿No? Haz una evaluación de riesgo y demuéstrame que efectivamente no hay mucho polvo en tu planta y lo puedes al año, o de repente al momento de hacer evaluación de riesgos, pues te sale que lo vas a hacer a 6 meses probablemente, ¿no? Nos habla también un requisito sobre formación que es capacitación. Y habla bastantes temas, capacitaciones, y uno de los puntos es capacitación, por ejemplo, de alérgenos, capacitación de etiquetado, capacitación de envasado, capacitación de la persona que realice el PCT, ¿no? O sea, la norma ya te dice que esas capacitaciones las tienes que considerar sí o sí en tu programa de capacitación. Y finalmente, en el tema de DN, ¿no? Nos habla de los propósitos, o sea, de los curitas. Dicen que hay que usar pues curitas de otro color, estas curitas azules que sean detectables por el detector de metales, porque, bueno, sí, por ejemplo, a mí me pasó en una planta donde yo trabajé, uno de los muchachos se le había perdido el curita, ¿no? ¿Dónde está el curita? ¿Dónde está el curita? Y de Australia nos trae la queja. En tu saco hemos encontrado un curita. Uy, me muero. Entonces fue pues una pérdida como de $20,000, un curita de chico que se le perdió al momento de estar manipulando el alimento, ¿no? Es por eso que la norma te dice que este curita pues sea de un color distinto y pues que sea detectable por el detector de metales. Básicamente esos son los puntos adicionales que considera la norma en este tema de requisitos. Gracias, Valeria. Ya nos queda bastante claro. Digamos que el BRCGS es un poco más puntual en los programas prerequisitos. Ya Renzo también ha explicado el tema de justamente gestión de riesgos, el tema de los programas prerequisitos. Y Michelle, justo tú eres la protagonista de este evento, porque yo te preguntaría a ti si las empresas que tienen BRCGS, FCC 22000, con sus programas prerequisitos, ya podríamos también cumplir directamente de repente el FISMA, o tendríamos que agregar algo adicional quizás, o darle un enfoque diferente, ¿no? Mira, para FISMA, efectivamente, los programas de prerequisitos y las buenas prácticas de manufactura son un requisito legal hoy día. Por lo tanto, ya no son voluntarias, ¿no? De hecho, la norma se cambió a las BPMs actuales y hoy ya no dice debería ser una superficie, ¿no?, fácil de limpiar, sino dice tiene que ser.
Ahora, con respecto a eso, o sea, hay similitudes definitivamente. Yo creo que esto es a título personal, el hecho de tener una norma de la Global Food Safety Initiative de alguna manera te garantiza que tienes un sistema de prerequisitos que es suficientemente robusto, ¿no? Como para cumplir con la ley. ¿Qué cosas específicas te pide FISMA que pueda mencionar, ¿no? Una de ellas es, como lo que mencionaba Valeria, ¿no? Con respecto al tema de la capacitación, ¿no? FISMA sí te pide que tú diferencies, ¿no? Entre un individuo calificado, que es aquel que ha recibido la capacitación, el entrenamiento, pero que además tiene las habilidades para realizar las operaciones a las cuales tú le has asignado, ¿no? Y que tiene que recibir no solamente capacitación, sino sensibilizarse, y creo que ahí entra un poco el tema de cultura, de inocuidad también. Y lo diferencia obviamente del individuo calificado en controles preventivos. La otra diferencia que tiene FISMA es que alguno de esos prerequisitos o alguno de esas buenas prácticas de manufactura suben a nivel de medida de control o se llaman controles preventivos, ¿no? Que a diferencia de los de proceso tenemos el de alergenos y el de saneamiento. Y entonces que tienen que ver con temas de higiene en zonas que son críticas y para evitar la contaminación cruzada por temas de patógenos o la contaminación en equipos que se comparten para el tema de alergenos, contaminación por contacto cruzado. Y tiene toda la parte de alergenos, de control preventivo de alergenos básicamente, que está asociado a etiquetado y a la limpieza, para evitar la contaminación por contacto cruzado. Y también sube algunos criterios del programa de evaluación de proveedores, que es un prerequisito que es transversal a todas las normas, como control preventivo cuando yo no me puedo hacer cargo del riesgo que me transmite ese proveedor. ¿Ok? Si yo puedo asumir el riesgo que el proveedor me está transmitiendo, entonces sigue siendo programa de prerequisito. Pero si yo no tengo cómo asumirlo, ¿no? Imaginémonos que voy a hacer mayonesa, ¿ok? Que es un ejemplo que yo siempre doy. Y tengo un huevo que está pasteurizado. La FDA te recomienda que aunque tú compres huevo líquido pasteurizado, tenga que pasar por un proceso térmico de 70 grados al menos para eliminar la probabilidad de que algo de salmonela en su forma vegetativa pueda haber quedado en ese producto. Si yo voy a hacer mayonesa, no tengo ningún tratamiento térmico que me asegure o me garantice que yo voy a eliminar esa posible contaminación. Y por lo tanto, sube a control preventivo de proveedores, de cadena de suministro. ¿Ok? Porque yo no me puedo hacer cargo de eso. Sin embargo, si yo fuese a hacer un queque o algún producto horneado, entonces yo puedo asumir ese riesgo potencial y ya no es, se queda como programa de prerequisitos. Creo que ese es uno de los principales ejemplos que te permite como que visualizar cuál es la diferencia. Una es que es un requisito legal, por lo tanto yo no puedo escoger si cumplo o no cumplo. Y toca los mismos temas que tocan el resto de las normas, ¿no? Capacitación, infraestructura, manejo de agua, que el uso del hielo que yo uso tiene que ser en base a agua potable, que tengo que tener cañerías y infraestructura suficiente. Una cosa que también es muy, muy importante con respecto al tema de la parte sanitaria, de la habilitación sanitaria, es que para FISMA es sumamente importante que el agua que se use en la planta para el lavado de manos esté a temperatura adecuada y en condiciones adecuadas. Y normalmente en el Perú pues tenemos solamente agua fría, ¿no? Como suministro de agua. FISMA te pide, o sea, para ellos el adecuado es que tú puedas combinar agua caliente con agua fría. Si bien es cierto, refleja una realidad de su país, es algo que te lo siguen pidiendo fuera, ¿no? Tú le puedes demostrar que tu personal se lava las manos, pero igual te lo ponen como una observación, que no tienes agua caliente en las instalaciones sanitarias. Lo cual te hace que sí o sí tengas que colocar de repente la parte de lo que es agua caliente. No, porque en general, o sea, o por lo menos en mi época, ¿no? No sé si eso haya cambiado ahora, de hecho lo leíamos el otro día en un curso que teníamos, y me parece que no ha cambiado, pero te lo deja como una observación, que tu agua no es de temperatura adecuada. Así tú le discutas que nunca tienes un agua más fría que la temperatura ambiental.
¿no? Nada. Nada, ellos te lo dejan como observación. Ahora, a diferencia de IGESA, tú puedes pasar a una auditoría de la FDA con observaciones, Exacto. ¿no? Y otra cosa que también hace mucho hincapié, ellos pueden reconocer que durante tu operación la planta se ensucie, ¿no? Como parte de lo que es limpieza e higiene. Sin embargo, si ya encuentras realmente signos de deterioro, telaraña o algo que indique, ¿no? O acumulación de equipos. No es que es el equipo que dejé de usar de ayer, sino que tengo una zona de chatarra que normalmente llamamos en planta, ¿no? Todo eso también te lo observa. Perfecto, Michelle. Perfecto, ya entonces estamos hablando ya un poco ya de la parte de lo que son programas prerequisitos. Vamos a hablar ahora la parte de lo que son peligros, ¿sí? Cómo cada una de estas normas, esta legislación se enfoca el análisis de peligro, ¿no? ¿Cómo está enfocado? De repente comenzamos contigo, Michelle, ya que hemos empezado con Valeria Renzo, contigo para ver cómo se enfoca el FISMA, el tema de lo que son peligros, ¿no? El FISMA, al igual que el resto de las normas, se reconoce 3 tipos de peligros: físicos, químicos y biológicos. Dentro de los peligros biológicos, para el FISMA son solo importantes los patógenos. Por lo tanto, un hongo, una E. coli normal, son peligros biológicos, pero que no afectan la inocuidad del producto y que tienen más que ver con temas de higiene, con ser indicadores de higiene en la planta, más que con un tema de inocuidad, porque, les repito, se enfoca en aquellos peligros que pueden causar la muerte, un daño, una lesión o una enfermedad en el consumidor de manera inmediata. ¿Ok? Otro peligro que es sumamente importante dentro de los químicos es el de los alergenos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos mueren más de 200 personas al año por temas de alergenos, normalmente asociados a productos mal rotulados o que no llevan en su rotulación el alergeno que causa el problema, ¿no? Por desconocimiento, o por cambio o por lo que fuera. El resto de peligros químicos, por ejemplo, que pueden ser micotoxinas, que pueden ser de aditivos, están cubiertos por otros reglamentos y por otras legislaciones, ¿no? Tenemos GRAS, los productos GRAS, ¿no? La legislación enfocada a lo que son colorantes artificiales, el tema de la EPA que regula qué pesticidas, cuáles son los límites de residuos permitidos, ¿no es cierto? Tengo diferentes instancias y organismos que ya me regulan eso, los metales pesados y todo lo demás, porque además son enfermedades que son acumulativas y a largo plazo. Por lo tanto, están cubiertas por otros reglamentos. Yo creo que esa es una de las principales diferencias con el resto de normas de gestión de la inocuidad, pues solamente te pide que te enfoques en aquellos patógenos y alergenos, que son las 2 principales fuentes de retiro de mercado de Estados Unidos, ¿no? Y esto es sumamente importante también porque existen, sobre todo en las realidades como las nuestras, tenemos muchos clientes, muchas personas, muchas fábricas que dicen: nunca he encontrado salmonela en mi planta, por lo tanto riesgo cero, porque la probabilidad de ocurrencia es cero. Y sin embargo FISMA te dice que no, porque tú tienes que revisar incluso la literatura que haya a nivel mundial. Y si, por ejemplo, ya hubo un retiro de mercado de papayas por salmonela, entonces, pues, tu probabilidad de ocurrencia no puede ser cero, así tú nunca lo hayas encontrado, ¿no? Entonces creo que eso es súper importante. Perfecto, Michelle. Nos queda claro que nos enfocamos más a los peligros, digamos, que nos hacen daños de forma inmediata, ¿no? Exactamente, que puedan causar la muerte. Muerte inmediata. Ok, perfecto. Entonces me imagino que en el BRCGS un poquito, de repente hay algunos peligros adicionales que tendríamos que considerarlo, ¿no? Valeria, ¿cómo sería en este tema, con el BRCGS? Efectivamente, ¿no? No solamente considera pues estos peligros que te causen algún daño inmediato, ¿no? Sino acá sí consideran pues los peligros físicos, químicos, biológicos, no necesariamente solo patógenos, ¿no? También están los peligros radiológicos, los peligros de alérgenos, los peligros de fraude y los de contaminación malintencionada formarían parte del defense, ¿no? Ahora, de tu plaza, estos peligros de contaminación malintencionada del food defense, como no se evalúa en función a probabilidad y gravedad, sino a vulnerabilidad, normalmente se puede hacer
como un plan aparte, ¿no? Porque vas a considerar pues los internos, los temas externos, y es otro tipo de enfoque. Algunas plantas se agrupan todo, y algunas plantas pues lo consideran como un documento adicional. Pero en el caso, por ejemplo, de los peligros biológicos, de fraude, de alérgenos, químico, biológico, todo eso va en tu mismo plan HACCP, ¿no? Que tienes que considerar también, bueno, los peligros no solamente de tu materia prima, sino de tu empaque, sino también de tu proceso en sí y de tus reprocesos, ¿no? Y de tus instalaciones. Porque a mí me pasó, por ejemplo, una vez en una planta, pues que encontraron, era una planta de Ecuador, ¿ya? Entonces las arañas allá no son como las arañas de acá, sino son como unas arañas selváticas, ¿no? Unas arañas grandazas, ¿no? Entonces en la pimienta negra encontraron unas arañas datas y aparentemente creíamos que era pues un tema del proveedor, ¿no? Inspeccionamos todo lo que puede ser, de dónde pudo haber aparecido, y nos dimos cuenta que en la parte de la pared con el techo había un hueco y había un nido de arañas. Entonces cuando prendí el secador con el calorcito, esas arañitas grandes iban bajando, ¿no? Y finalmente pues morían en el secador, pero ahí nos dimos cuenta que este peligro de la araña, si bien es cierto, pues no te va a causar daño, porque así como entras, pero era un prerequisito, ¿no? Que la empresa no había considerado pues el tema de infraestructura y el tema de limpieza. Entonces, por ahí tenían que comenzar, ¿no? También tuvimos otro caso de otra planta de chía, me acuerdo, que tenía su zaranda, y la parte de arriba de su equipo, ellos lo que habían hecho es pintar con pintura. Entonces, esta pintura se iba descascarando e iba ingresando a su producto. Entonces, así como consideramos pues los peligros de materia prima, también hay que considerar los equipos de nuestras instalaciones, ¿no? Pero básicamente esa es la diferencia, y los peligros puntuales que te pide esta norma son los radiológicos, los de fraude, los de defense, los de alérgenos, adicionales a los físicos, químicos y microbiológicos que ya conocemos. Perfecto, Valeria. Renzo, y dime, ¿esto se asemeja a lo que indica Valeria en el tema de RCGS, Food, o hay un poquito más allá que el FCC te nombra, en temas de los que es peligros? FCC, con este espíritu de gestión que me he mencionado, no entra en general en detalles, ¿no? Te habla de hacer un análisis de peligro. En la definición de peligro sí usa los términos que el Códex ya nos presenta, ¿no? Donde los clasifica en químicos, físicos, biológicos. Sin embargo, a pesar de que no de manera específica, por ejemplo, a diferencia de BRC u otras normas, no menciona peligros radiológicos. Evidentemente, si dentro de los materiales que uno usa tiene algunos insumos que hayan sido irradiados, pues uno debería considerar este peligro, ¿no?, de radiación residual. Entonces, no te lo menciona de manera específica. En cuanto a la metodología, tampoco te precisa un método en particular de realizar el análisis de peligro. Recuerdo con Michelle hace algún tiempo habíamos ido a ayudar a una empresa en su sistema de gestión. Yo fui un par de veces para hacer algún aporte ahí en cuanto a la experiencia, y un día Michelle me llama preocupada y me dice, los han auditado, y el auditor ha cuestionado porque dice que no hemos usado ninguna de las 4 metodologías validadas para identificar peligros y puntos críticos de control. Entonces yo no sabía qué hacer, ¿no? Pero ¿cuáles son esas 4 metodologías validadas internacionalmente, según el auditor? No tengo idea, hasta ahora me quedé pensando y nunca me enteré que existieran estas. En general, ninguna norma te dice cómo hacer tu análisis de peligro, ¿no? Lo importante, como Valeria menciona, es que tratemos de que sea sistemático, ¿no? Es decir, eso de la tormenta de ideas funciona siempre y cuando sea una tormenta de ideas ordenada, ¿no? Que paso a paso nos lleve a
evaluar, ya Valeria lo mencionó, peligros de los equipos, de la infraestructura, pero también del personal, del ambiente donde elaboramos el producto, ¿no? De los instrumentos, y así, barramos por todos los elementos que intervienen en el proceso. Un aporte muy importante que le veo yo al modelo FCC, que no lo he visto en otras normas, es que cuando te habla de los pasos preliminares para el análisis de peligro, ¿no? Los mismos pasos que menciona el Codex Alimentarius, cuando habla del uso previsto, que todos conocemos este concepto, FCC, ISO 22000 en este caso, usa también el término de el mal uso razonablemente esperado. Entonces te dice, como información preliminar para tu análisis de peligro, no solamente tomes en cuenta el uso previsto, sino también el mal uso razonablemente esperado, porque eso puede generar una serie de peligros. Por ejemplo, ¿no? Si tú dentro de tus ingredientes, tú tienes un restaurante y dentro de tus insumos, tú tienes algunos productos que requieren refrigeración. Entonces, y tú sabes que en nuestro medio la cadena de frío es baja. Entonces tú dices, el producto viene refrigerado y tiene que conservarse el tiempo de vida que me dice mi proveedor. Pero eso es en condiciones ideales, pues. Si nuestra cadena de frío, ya sabemos que ese tiempo de vida que fue validado para las condiciones no necesariamente se va a cumplir. Entonces, igual, ¿no? Cuando yo a veces voy a algunas empresas en las auditorías, utilizan algunos insumos, ¿no? Que se consumen poco y los tienen guardados y se están fijando en el tiempo de vida, ¿no? Pero todavía está bueno porque el tiempo de vida dice que le faltan 6 meses. Sí, pero eso era con el empaque cerrado, ¿no? Ese tiempo de vida fue dado considerando empaques ideales. Y ya lo abriste y poquitos, ¿no? ¿Cómo aseguras que la última cucharadita de ese insumo va a llegar en las mismas condiciones que salió la primera? Claro. Entonces, esa es una situación de mal uso razonablemente. Si compras un saco de 50 kilos y consumes kilo diario, entonces te va a durar ese saco, ¿no? Claro. Un aporte específico que le veo en este modelo que es norma, ¿no? Que me parece bastante importante. Perfecto. Aquí yo quiero complementar lo que dice Renzo, y efectivamente en el caso de FISMA, justo ahora, escuchando a Vale y a Renzo, uno puede llegar a pensar que en realidad FISMA ha tratado de sacar de cada una de las normas lo mejor, ¿no? Porque, por ejemplo, para FISMA, lo que es peligros radiológicos, peligros ocasionados intencionalmente, malintencionadamente, con un fin económico, pero que causen un daño en la salud, digamos, ¿no? Como por ejemplo pudo haber sido el caso de la melamina, ¿no? O lo de los radiológicos, están dentro de los peligros químicos, ¿ok? Motivados económicamente por motivación económica y los radiológicos. Y dentro de los peligros físicos, pues si yo me como una piedra y se me rompe una muela, sí lo consideraría en un peligro de inocuidad, pues tengo que tener una intervención quirúrgica, ¿no? Tiene que ocasionar algún daño. Y con respecto a lo que dice Renzo de considerar el mal uso previsto, FISMA también te pide que a la hora que tú haces tu análisis de peligros, consideres cuál es el uso razonablemente previsto y el mal uso razonablemente previsto. Entonces, ahí hay una combinación tanto de BRC como con FCC 22000. Genial, Michelle, genial. Y miren, hablando justamente de lo que es el tema de peligros, más bien también les preguntaría, porque está enlazado en el tema de lo que son medidas de control, ¿verdad? Las medidas de control justamente para que apliquen, ¿no? Y mitiguen ese tema de los peligros, ¿cómo se vería el enfoque en cada una de estas normas? Por ejemplo, de repente podemos empezar con Valeria Renzo. Valeria, contigo mejor. Vemos el tema de lo que es medidas de control. Ya, sí, por ejemplo, en el BRC GS Food, ¿no? Nos dice que las medidas de control en función a PPR, que son los requisitos, y los PCCs, ¿no? Básicamente esos dos, ¿no? Los requisitos que son generales para los procesos, como en el tema de limpieza, que puedes considerar, pues, concentración de desinfectante, o el tiempo de repente, control de tus proveedores, capacitación, y en caso del a un paso del proceso que ha sido diseñado para reducir pues este peligro, probablemente a cocción, refrigeración, congelación, ¿no?
Básicamente esas son las medidas de control que se basa el BRC-GS Food. Perfecto. Renzo, ¿cómo sería el tema de las medidas de control? Creo que acá hay una pequeña variación, ¿verdad? Dos diríamos, ¿no? Una ya la hemos mencionado, los prerequisitos operacionales, que es, digamos, que una clasificación adicional de nuestras medidas de control, ¿no? Porque cuando ya miramos el detalle, es yo diría, una clasificación más en terminología o conceptual, ¿no? Porque incluso en esta versión de ISO 22000, nos pide casi lo mismo para un PCC que para un PPRO. Nos pide exactamente lo mismo, aunque con otros nombres, ¿no? En el PCC nos dice define tus límites críticos, en el PPRO nos dice define tus criterios de control, ¿no? Entonces, yo creo que esa diferencia en cuanto a las medidas de control es más de forma, ¿no? De concepto. Es importante entenderlo, pero ya en la práctica se pueden manejar igual. Yo siempre le digo a los auditores, ¿no? Tú cuando vas a auditar un proceso, no cuestiones tanto cómo han llamado a la medida de control, porque estamos todos de acuerdo que hemos partido del análisis de peligro. Ahí están identificados todos los peligros, significativos, no significativos. Lo importante de un buen sistema de gestión es que la combinación de medidas de control, llámense prerequisitos, controles preventivos, puntos críticos de control, prerequisitos operacionales, en conjunto garanticen un producto inocuo, ¿no? Pero luego, de repente, tú le pudiste haber considerado que ese era un PCC y de repente ellos consideraron que era un PPRO. El otro día fui a una empresa donde lo que tradicionalmente era un programa prerequisito, para ellos era un punto crítico de control. Entonces yo no creo que deberíamos distraernos en cuestionar esa parte formal, digamos. Lo importante es que la medida de control esté identificada, implementada y funcionando eficazmente. Y si en conjunto logran garantizar un producto inocuo, si le llamaron punto crítico de control o le llamaron Juan Pérez, no importa, ¿no? Lo importante es que es una medida eficaz. Donde sí, también FCC tiene un detalle adicional, no recuerdo ahora si está en BRC, ahora Valeria nos confirma, es que la norma nos dice que cuando estás evaluando tus medidas de control, tomes en consideración la probabilidad de fallo de la medida de control, ¿no? Es decir, yo voy a implementar este prerequisito operacional, entonces debo tomar en consideración cuál es la probabilidad de que ese prerequisito falle, ese prerequisito operacional, y por lo tanto el impacto que tendría en el sistema una potencial falla en esa medida de control. Entonces, esto es un elemento importante a tomar en cuenta cuando diseñamos la medida de control, ¿no? Más adelante vamos a hablar brevemente de las validaciones. Ahí creo que voy a complementar la idea, porque a veces en la validación nos enfocamos en análisis microbiológicos o análisis químicos y nos olvidamos de validar los criterios de control, ¿no? ¿Cómo me aseguras que tus criterios no van a fallar, ¿no? Y esto, FCC le pone énfasis en esto, ¿no? Demuestra o toma en consideración también esa probabilidad de que tu medida de control falle. Eso yo creo que son dos elementos importantes que tiene este modelo, ¿no? Vamos a aclarar un poquito más del tema, justamente el tema de validación, mi micrófono. Michelle, ¿cómo el tema de medidas de control puede ser? Sí, En el caso de FISMA, y perdón que te corte, pero es que como que ya no nos queda mucho tiempo, entonces para que podamos seguir avanzando. En el caso de FISMA, me parece que tiene más similitudes con FCC 22000 en este caso. ¿Por qué? Porque te habla de controles preventivos, ¿cierto? Y son controles preventivos de 4 tipos: alergenos, saneamiento, cadena de suministro y proceso. Y al igual como menciona Renzo, una de las diferencias es que no te establece límites críticos. Es decir, si tú fallas ese límite crítico, el producto es potencialmente no inocuo y entonces debes hacer una acción correctiva, retirar o, en fin, ¿no? Lo que tú tuvieras establecido. En el caso de FISMA, te pide que tú establezcas un valor, ¿no es cierto?, que absorba el límite operacional. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, si tu pasteurización es a 72 grados centígrados, ¿no? Y lo tienes que hacer por 30 segundos, pero sin embargo tu termómetro tiene una variación de menos 2 grados, tú no puedes setear tu límite en 72, porque cuando tengas 72 podría haber sido 70.
¿ok? Entonces lo tienes que setear en 74, de tal manera de tú no estar violando constantemente tus límites críticos y tener un colchón operacional que te permita analizar la gráfica de tendencia y aplicar correcciones antes que aplicar acciones correctivas. Creo que esa es una de las grandes diferencias, me parece a mí. Perfecto, Michelle. Nos quedan unas 3 preguntitas más. Vamos a completar y cerrar un poquito el tema sobre el tema de lo que es validación. Renzo, justo que estabas hablando de que querías cerrar un poquito el cómo se enfoca la FCC en temas de validaciones, ¿no? Sí, en realidad no es que sea un enfoque de FCC. FCC es muy preciso, ¿no? Tienes que validar tus puntos críticos de control, tienes que validar tus prerequisitos operacionales y dentro de los prerequisitos tienes que validar los programas de limpieza y desinfección. Eso es lo que te dice FCC. ¿Cómo lo validas? No te lo dice. Lo que yo quería complementar es más basado en la experiencia, ¿no? Que, como les decía, ¿no? A veces ponemos mucho énfasis en mostrar resultados de análisis microbiológicos, químicos, como evidencia de validación, ¿no? Hace poco estaba en una empresa y veíamos justamente un proceso nuevo de limpieza y cuando me muestran los informes de validación, habían hecho un muestreo amplio, no sé cuánto dinero habían gastado, para ver resultados después de la desinfección. Era un PCC de desinfección, ¿no? Y en todos los resultados pues mostraban que no había el patógeno. Y yo les pregunto simplemente, ¿y antes de la desinfección estaba el patógeno? No sé, pero si antes no estaba, el que no esté después no te asegura que tu limpieza, que tu desinfección sea eficaz, ¿no? Entonces, la parte microbiológica normalmente es súper importante el demostrar que a determinada temperatura se elimina un patógeno o que con determinada concentración se elimina un patógeno, eso ya está, ¿no? En la validación nos tenemos que enfocar que nuestro proceso es capaz de mantener esas condiciones durante todo el momento. Entonces, por eso le decía lo importante FCC cuando nos habla de tomar en consideración la probabilidad de fallo de la medida de control, ¿no? Y sabemos que los procesos, muchas variables hacen que no siempre, como Michelle acaba de mencionar, no sé, nuestros parámetros de control van a mantener en un mismo valor. Entonces, la validación no puede descuidar esos aspectos. Y esto no es porque FCC te lo diga, simplemente te dice valida tu proceso. Pero ya ahí yo creo que tenemos que dar un paso más adelante de lo que las normas nos dicen, porque ninguna norma entra en detalle de validar. Y ahí tenemos que acompañarnos de los expertos técnicos, que son los que decir si este ejercicio de validación realmente nos da la confianza de que mi peso va a ser capaz de eliminar. Y siempre, sugerencia ahí, tratemos de mirar las condiciones del proceso. Porque si en esas peores condiciones mi proceso es cero, el resto del día, el resto del turno, el resto del año, nos podemos ir a... ¿De Claro, acuerdo? Pero eso te digo no porque lo diga la norma, ¿no? claro, claro. Valeria, me imagino que también para complementar lo de Renzo, ¿cómo va el tema de validaciones? Sí, para complementar, bueno, la norma te pide, aparte pues de validar los requisitos como validar te pide 14 validaciones adicionales. Y entre una de esas está, pues, si es que tú declaras, por ejemplo, que tu producto tiene lactosa o es bajo en azúcar, entonces tienes que validar realmente que esa declaración que tú estás dando es correcta. Por ejemplo, instrucciones de cocinado. En el caso de yo la cocino a tanta temperatura, a tanto tiempo, entonces esta instrucción de cocinar lo tienes que validar en tu planta, verificar que efectivamente sí, que esta temperatura y este tiempo yo lo puedo comer, entonces esto lo tengo que validar y especificar también. Asimismo nos piden, a ver, por ejemplo, tenemos el tiempo de vida útil, validación también del proceso de la ropa, ¿no? En el caso del lavado de con una lavandería o lo haces en tu misma fábrica, ¿no? Este proceso de lavado tiene que ser también validado y se realiza pues con un hisopo y se verifica si efectivamente está, ¿no? Como dice Renzo, es antes, después
dar cuenta que efectivamente, pues, básicamente esos son los puntos, pero en total son 16 validaciones los que te pide el BRCGS Food. Michelle, cuéntanos, ¿englobaría toda la validación así con las normas de BRCGS o tiene otro? No, en el caso de FISMA te pide que tú valides los controles preventivos de proceso. Esos son los que te piden que tú valides específicamente. Y te recomienda, sí, que dado que los controles preventivos de saneamiento pueden realmente eliminar o evitar la contaminación cruzada o por contacto cruzado, es una recomendación que los valides, más no es obligatorio. Pero el único que es obligatorio y que uno tiene que tener la evidencia del registro e implementados a priori o después de 90 días son los controles preventivos de proceso. Perfecto. Gracias, Michelle. Como sexta pregunta tenemos la parte de lo que son justamente el retiro de producto, ¿no? De repente ahí comenzamos contigo, Michelle, para ver el tema, cómo lo enfoca el retiro de producto. Justo mencionaste que era uno de los documentos, ¿no?, claves del tema del FISMA. Sí, FISMA te pide que tú tengas un procedimiento por escrito de retiro de mercado, siempre y cuando tengas un control preventivo implementado, debido a que en tu análisis de riesgo has encontrado un peligro potencial que pueda afectar la inocuidad de los alimentos, ¿no? Pero si tuvieras un plan de inocuidad en el que no tienes ningún peligro identificado significativo, pues podrías no tener un plan de retiro de mercado obligatorio. Creo que esa es una diferencia porque en las normas de gestión siempre es obligatorio, ¿no? Ahora, en lo personal, creo que es una falencia de FISMA, en el sentido de que si lo que busca es prevenir y actuar de manera inmediata, siempre debería ser un requisito legal obligatorio. Pero no, yo incluso hice la consulta porque yo tenía esa percepción y me dijeron que no es solo si es que encuentras un peligro significativo, ¿no? Y bueno, y al igual que en el resto de sistemas, tienes que tener medición de la eficacia, y una de las cosas creo que es importante es que cuando tú a priori tienes que definir qué vas a hacer en caso de que algo salga mal, y dependiendo del tipo de retiro de mercado, cuáles son las opciones de manejo de ese producto no conforme, pero lo que es clave es que la FDA tiene que aprobar ese destino final de ese producto, que creo que es algo que en el resto de normas o en los esquemas voluntarios uno lo decide y no tiene que comunicárselo a la autoridad sanitaria, ¿no? Perfecto, Michelle. Chicos, a ver si vamos haciendo las preguntas. Vayan de repente en el chat colocando, porque ya nos faltan 2 preguntas más adicionales, y con eso estaríamos pasando a las preguntas que ustedes tengan, ya sean en la norma BRCGS, en la norma también de FCC 22000, o el tema también de FISMA, que lo tenemos también a Michelle aquí. Pasamos contigo, Vale, ¿cómo le enfoca justamente el tema de retiro de productos? ¿Es específico, es un poco más macro? ¿Es parecido a lo que menciona Michelle? Sí, bueno, en el caso del BRCGS Food, ¿no? Nos da una guía, ¿no? Tenemos una guía de retirada de producto en donde se centra bastante en el tema de comunicación. La norma BRCGS Food nos dice que sí tenemos, como dice Michelle, el procedimiento de retirada del mercado y recuperación. Nos habla pues que tenemos que tener una lista de los contactos, pero no solamente dentro del horario de trabajo, sino también fuera del horario de trabajo, porque nos dice que podemos tener pues un problema de esta naturaleza, de repente un feriado, de repente un domingo a 3 de la mañana, entonces por eso tenemos que tener todos estos números, ¿no? Comunicación es importante, los consumidores, laboratorios, etcétera. Nos habla también que tenemos que tener un plan para gestionar los aspectos logísticos, ¿no? Tenemos que tener el plan. En caso que nos ocurra, ¿qué vamos a hacer en temas logísticos? ¿Cómo nos vamos a mover? También nos dice un plan de registro temporal de las actividades claves, es decir, dentro de todos tus pasos, tú tienes que especificar cuáles son tus actividades claves y cuánto tiempo vas a demorar en gestionar estas actividades claves, ¿no? Para que le des el foco en caso que realmente tengas un problema de tiro real, ¿no? Y te dice que tienes que informar al organismo de certificación en 3 días laborables como máximo,
¿no? Sí hay que informar al organismo certificador y te pone pues que tienes que realizar un ejercicio de Ok, una vez al año, una vez al año como mínimo, ¿no? perfecto. Sí, básicamente con esos puntos. Perfecto, vale. Renzo, ¿es específico? ¿Añadirías algo a lo que dice Valeria? En general no, las normas FCC te pide tener un procedimiento de retiro eficaz, ¿no? Eh, yo, como les había dicho hace un momento, aquí el reto para las organizaciones es esa palabra eficaz, porque si yo nunca he tenido un retiro, ¿cómo demuestro que es eficaz? ¿No? Entonces pensaríamos que los simulacros son los que nos van a permitir demostrar la eficacia. Pero, muy breve, ¿no? Porque ya sé que estamos con el tiempo. Cuando miramos los simulacros que hacen las empresas, casi siempre terminan siendo ejercicios de trazabilidad, ¿no? Donde viene el área de calidad, lanza un correo a todo el mundo empieza a correr, porque son 4 horas o 2 horas máximo lo que me pide mi cliente, ¿no? Juntan información y listo, acá está mi informe simulacro de retiro eficaz, ¿no? Entonces, yo estaba en una auditoría el año pasado, me acuerdo, en una empresa de embutidos, ¿no? Eh, entonces estoy con el área de calidad y les digo, vamos a ver temas de retiro de producto. Ya estaban sacando su informe del último simulacro, ¿no? No vamos a mirar el informe, después si hay tiempo lo miramos. Hagamos un ejercicio. Ya, cuando yo dije hagamos el ejercicio, el de calidad ya había abierto su plantilla para mandar el correo, ¿no? ¿Qué vamos a simular? Me dijo. No, a ver, entra a tu sistema, quiero ver tu última compra de sal, ¿no? Una empresa de embutidos donde la sal interviene en casi en todo. Sacaron el lote, sacaron los detalles y le dije, comunícame por teléfono con la persona que compra sal. Entonces me conectó, vio el anexo, hizo la llamada, listo. Hola, soy el auditor. Esto es un ejercicio por si acaso, pero apunta. Vamos a simular que soy tu proveedor de sal, ¿no? Y anota el lote número tal, que te entregué en tal fecha, me acaba de llegar el certificado de laboratorio y dice que tiene 1000 partes por millón de plomo, 100 partes, le dije, y le colgué, ¿no? Y esperamos ahí en calidad, tic, 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 pasó el tiempo y no pasó nada, ¿no? Nos fuimos a almorzar y nos encontramos con un muchacho, yo no conocía a la persona de compras que llamé, y venía corriendo, lo vio al de calidad, oye, me llamó alguien que era el auditor y le decía, acá está, es este, ¿no? Y entonces yo le dije, ¿y qué tengo que hacer? Me decía, y no podía responder porque estaba con el gerente y con un proveedor en una reunión. Tranquilo, le digo, no hace falta hacer nada, ya acabó el simulacro y fracasó, ¿no? Porque imagínate que en un caso real tu proveedor llama, ¿a quién va a llamar? No va a mandar un correo a todo tu equipo de inocuidad, va a llamar a tu comprador. Si un cliente tiene un problema, va a llamar a un vendedor, que es su contacto, y si tu cliente está en la China, lo va a llamar a medianoche, ¿no? Entonces, eh, parte de lo que deberíamos probar en los simulacros son cómo funcionan las comunicaciones, ¿no? Las comunicaciones externas, las comunicaciones internas, luego cómo hacemos el análisis del problema, ¿no? Y finalmente, ¿quién decide hacer el retiro? Porque muchas veces el simulacro se hace en el ámbito del equipo de inocuidad, ¿no? Yo les pregunto, ¿y el jefe de calidad es el que va a decidir hacer un retiro? No, el gerente general. Si la empresa es más grande, no, el corporativo, ¿no? ¿Y participa en los ejercicios? No, en ningún informe he visto que esté el correo del gerente general, se autoriza el retiro. El día que pase de verdad, va a ser así de fácil, él confía tanto en su sistema como para ojos cerrados decir, hagamos el retiro, o va a llamar al equipo a hacer análisis, llamar al abogado. Entonces, reflexionemos un poquito de cómo estamos haciendo los simulacros, porque no se trata tanto de probar la trazabilidad. Hoy con los sistemas informáticos apretas un botón y sale toda la trazabilidad. Se trata de retar al sistema para ver si en una situación supuesta va a ser capaz de responder, ¿no? Entonces, esa es la parte que quería agregar, pero en cuanto a la norma, nos pide lo mismo que todas las normas, ¿no? Tener un procedimiento de retiro que sea eficaz. Perfecto, Renzo.
Hay otra pregunta que también nos llegó hasta los correos electrónicos sobre respecto a los proveedores, ¿no? Creo que cada norma, la ley enfoca un poquito el proveedor de diferente forma, ¿no? Empezamos con, de repente, con un poquito de exigencia, ¿vale? ¿Cómo enfoca el BRCGS el tema de lo que son proveedores, ¿no? Porque es una cláusula bastante larga, extensa. Efectivamente, en el caso del BRCGS, pues tienes una cláusula en donde te habla pues de proveedores, no solamente de materia prima y envases primarios, sino también de proveedores de servicios y de proveedores de servicios externalizados o subcontratados, ¿no? Y te dice pues que en el caso de los proveedores de prima y los proveedores de empaques primarios, pues hagas una evaluación de riesgos y determines cuál es tu proveedor alto riesgo y de bajo riesgo. En función a esto, a los de alto riesgo, te dice que los pruebes de acuerdo a, o solicitas un certificado BRC, ¿no? O que es equiparable al FSI, ¿no? O si no, le tienes que hacer una auditoría, ¿no? Pero esa auditoría que le haces, pues tiene que tener, si es proveedor de materia prima, pues tiene que tener lineamientos del Global Gap. Si es que es a tu proveedor de empaques, tiene que tener lineamientos del BRC Packaging, ¿no? Y el auditor competente, ¿no? Claro. En el caso de que sea de bajo riesgo, pues básicamente te pide un cuestionario y este cuestionario también tiene que tener este tipo de lineamientos, pero no solamente puedes poner check mal, ¿no? Sino escribir qué cosa es lo que está mal y finalmente colocarle algún puntaje, ¿no? ¿Y este puntaje qué significa? ¿No? ¿Está aprobado, no está aprobado? ¿Lo vas a volver a hacer otro seguimiento? ¿No? Yo he visto este tipo de evaluaciones también de cuestionarios bastante simples, que simplemente ponen check mal, y ahí que no tienes ninguna conclusión como para tomar algún tipo de decisión en función a tu proveedor, ¿no? En cuanto a tus proveedores de servicios, también te dice una evaluación de riesgos y determines cuáles son de alto riesgo y bajo riesgo, y asimismo con tus proveedores del proceso externalizado, pero ahí solamente te da la opción que son de alto riesgo, ¿no? A ellos también se les pide o certificado o auditoría. No tienes más porque no es parte de tu proceso, ¿no? El producto se está yendo a otros sitios, hagas ciertas actividades que son importantes, entonces sí tienes que tener mayor control en este tipo de proveedores y por eso se les categoriza o se clasifica como alto riesgo. Gracias. Básicamente es lo que pide. Gracias, Vale. Renzo, ¿cómo lo enfoca el FCC en temas de proveedores? Otra vez, por eso les digo, yo soy FCC lover, ¿no? FCC nos dice, cada empresa es una historia distinta, entonces lo que tú tienes que enfocarse es en evaluar riesgos, ¿no? Nos pide sin duda dos cosas, ¿no? Primero, asegurar que los materiales que compramos, incluyendo servicios, cumplan las especificaciones para garantizar un producto inocuo, ¿no? A diferencia de BRC, en FCC, este es el único requisito, si miramos como prerequisito, porque lo considera un prerequisito, este es el único punto donde la norma habla de calidad, porque es una norma netamente enfocada en gestión de la inocuidad. Pero cuando habla de gestión de los materiales comprados, nos dice hay que garantizar la calidad de los materiales comprados, ¿no? Entonces, si empezamos a pensar por qué aquí sí se enfoca en calidad, y es que en muchos casos la calidad de un insumo, un ingrediente, un aditivo, puede ser la que determine la inocuidad del producto, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, uso un antioxidante o uso un preservante en mi fórmula y la concentración de este aditivo no es la que dice la especificación, yo puedo estar agregando menos de y eso no proteger el producto. Puedo estar agregando más de y eso generar ya un nivel no aceptable de ese aditivo. Por eso que cuando habla esta norma de los materiales comprados se enfoca en asegurar la calidad y la inocuidad. Y luego en lo que es la gestión de los proveedores, la norma lo que nos dice es que hay que evaluar a los proveedores en función de su capacidad para entregarnos productos que satisfagan nuestras especificaciones. Esto nos da una flexibilidad que es bien importante, porque estamos acostumbrados a evaluar a los proveedores y decir, este pasa, este no pasa. Y muchas veces en muchas organizaciones, este es
uno de los puntos de enfrentamiento entre calidad y el negocio, ¿no? Porque separa calidad y dice, a ese proveedor no le compres, porque está desaprobado, ¿no? Y tienes a producción, a comercial, a la gerencia general, todos que quieren ahorcar al de calidad, porque, oye, ¿cómo voy a parar mi planta porque tú me dices que está desaprobado? Entonces, el enfoque de estos modelos es que la evaluación de proveedores te da información sobre el riesgo. Entonces tú dices, bueno, ojo, yo como calidad estoy diciendo que a este proveedor hay alto riesgo si le compramos. ¿Y alto riesgo específicamente en qué? En calidad del producto, o en tiempo de entrega, o en lo que sea. Entonces la evaluación de proveedores en este modelo te da un enfoque de riesgos. ¿Qué riesgo hay de decidir comprarle a este proveedor? Y entonces, si mi evaluación dice que es un proveedor altamente confiable, que en 20 años nunca me ha fallado, la norma también te dice, bueno, si tú quieres, si tú lo decides basado en esa información, déjalo pasar, ¿no? Necesito controlar esos materiales, basado en esa información, tú podrías decir, llega el material y va directo a la planta. Entonces, esta información nos permite optimizar el gasto de recursos en el control de los materiales comprados. No gastes tanto en lo que no es riesgo. Concéntrate en lo que es más riesgoso, ¿no? Creo que en ese sentido, al igual que Renzo, yo también soy FCC Lover, y en este caso creo que FISMA también recoge lo mismo, ¿no? Porque te dice, haz una evaluación de riesgo y entonces sube a control preventivo a aquellos proveedores que te abastezcan de tus insumos críticos, ¿no? Y entonces a esos determina audítalos una vez al año, en fin, ¿no? Define cuáles van a ser las actividades de verificación que vas a tener para con cada uno de los de tus proveedores, ¿no? Y el resto los maneja como programas de prerequisitos. Entonces, él te dice algo así, y creo que con Renzo tenemos incluso el mismo criterio. Si tú tienes un proveedor cuyo peligro está asociado a alergenos, vas y lo auditas directamente en su programa de alergenos, porque no tienes tiempo para hacerlo de manera extensiva y tienes que optimizar. Creo que una de las grandes ventajas que tiene FISMA es que te permite priorizar en función de aquello que es más crítico para tu negocio o para tu operación. Entonces, creo que en el caso de la cadena de proveedores está pensada así. No tenemos la capacidad para evaluarlos a todos y tenemos que evaluarlos en función del riesgo que nos significa. Si yo puedo asumir ese riesgo, entonces, ¿no? Lo manejo como prerequisito. Si yo no puedo asumir ese riesgo, es un control preventivo y tengo que establecer, de nuevo, cadenas de comunicación, que la comunicación ante cualquier cambio sea sumamente efectiva, y establecer qué vamos a hacer en caso de que algo salga mal, ¿no? Porque recordemos que la función principal de FISMA es la prevención. Entonces creo que en ese sentido queda así de acotado, ¿no? Perfecto. Como penúltima pregunta que tenemos también que nos hicieron hincapié fue el tema de cómo podíamos demostrar el cumplimiento, ¿no? De estos requisitos, ya sea en la parte de FISMA como las normas voluntarias. ¿Cómo sería el proceso para poder cumplir estos requisitos? De repente, Michelle, contigo que ya estamos abordando el tema de FISMA. En el caso de FISMA, lo que te va a pedir es que tú demuestres las competencias, ¿no? ¿En qué sentido? De tu plan de inocuidad. Primero, que tengas un plan de inocuidad por escrito, que tengas un PCQI, y que ante cualquier desviación de lo que está estipulado en la ley, el PCQI tenga que elaborar un informe de justificación de por qué esa desviación, ¿no? Es decir, si tú no puedes validar tus controles preventivos de proceso antes, pues lo tengo que tener una justificación. En el caso de FISMA no existe una certificación como existe en las normas voluntarias. Yo tengo que demostrar el cumplimiento en función de los acápites, ¿no? Hay acápites muy específicos, como por ejemplo, tener los registros a las máximo en 24 horas, que el PCQI tiene que firmar los registros cada 7 días al menos, que el plan de inocuidad, si es que no ha habido ningún cambio entre medio, tiene que revisarse cada 3 años, que los registros se tienen que guardar por 2 años, aunque la vida útil del producto sea de 6 días, y así tiene
cosas que son sumamente específicas y puntuales. Por lo tanto, yo demuestro el cumplimiento con un PCQI, ¿no? Teniendo los documentos que te piden como obligatorios y el plan de inocuidad firmado por un PCQI. Yo puedo optar por una certificación de tercera parte o en caso dado, si es que yo no exporto directamente, el proveedor a quien yo le vendo, o sea, el cliente a quien yo le vendo, que yo sería su proveedor, tiene que tener un programa de verificación de proveedores extranjeros, ¿no? Entonces esas son las formas en las que yo evidencio el cumplimiento de la ley de FISMA. Existe la certificación de tercera parte, mas no es obligatoria, es una forma de acelerar el proceso, ¿no? Así como si yo me inscribo anticipadamente en la lista de proveedores voluntarios internacionales, ¿no? Una cosa así. Entonces, si yo ya tengo esos pasos, simplemente acelera el proceso, más tengo que demostrar el cumplimiento porque es una ley, es un requisito legal. Perfecto. Renzo, ¿cómo ve el tema justamente del cumplimiento de los requisitos del FCC 22000? Bueno, acá yo creo que similar a BRC y a todas las normas GSFI, son modelos voluntarios certificables, ¿no? En este caso la certificación pasa por un proceso en 2 etapas. Etapa 1, que suele ser una confirmación de que el diseño del sistema cumple los requisitos de la norma y es factible hacer la auditoría. Es una etapa que suele ser corta, 1 o 2 días. Luego viene la etapa 2, donde vamos a evaluar la implementación eficaz del sistema. Si todo es adecuado, pues tienes una certificación por 3 años, sujeta a una visita de seguimiento anual, ¿no? Y una de las cuales es inopinada. En esta situación de pandemia, ¿no? Todas las normas GSFI se vieron en una situación donde en los primeros 6 meses no se han podido hacer auditorías presenciales, ¿no? Porque fronteras cerradas, hay que tomar en cuenta que no tenemos auditores en todos los países, entonces se hizo imposible hacer auditoría, ¿no? Aquí en Perú estuvimos en cuarentena por varios meses y eso pasó en todo el mundo. Entonces al inicio GSFI permitió postergar las auditorías hasta por 6 meses, ¿no? A través de una pequeña evaluación de riesgo que lo que buscaba básicamente era confirmar que seguías manteniendo el sistema de gestión. Al cumplirse a partir de agosto, porque esto empezó en febrero en algunos países de Europa, en Estados Unidos, a partir de agosto se cumplieron los 6 meses y vieron que no mejoraba en la mayoría de países y dieron otra ampliación hasta diciembre máximo, con la posibilidad ya, porque antes no se podía, de hacer hasta un 50% de la auditoría de manera virtual, que es la realidad en la que estamos hoy, ¿no? Sin embargo, hay mucha preocupación en el mundo porque va a llegar diciembre y van a haber muchos países todavía con fronteras cerradas y la posición hasta hoy de GSFI es si hasta diciembre no se completa la auditoría, se suspende el certificado. Entonces, vamos a estar a la expectativa porque no hay indicios que GSFI dé su brazo a torcer, ¿no? Porque sobre todo las principales economías, quieras Europa, algunos países de Asia y Estados Unidos, digamos, no están en cuarentena total, entonces ya se están haciendo auditorías, y como es el foco principal en el comercio de alimentos, pues probablemente sea esa la decisión y países como el nuestro empiecen a ver una cantidad importante de empresas con certificados suspendidos, ¿no? Perfecto, Renzo. Valeria, de repente ahí puedes darnos un poquito de alcance sobre el BRC. Sí, bueno, algunos puntos son parecidos a lo que comentó Renzo, pues básicamente que por el tema de pandemia se permitió la extensión de certificado y actualmente se está realizando también para el tema del BRCGS auditorías combinadas, 50% remotas y 50% presenciales, ¿no? Con un tiempo máximo de 30 días entre una y otra. Pero sí, para el caso del BRGS, quiero comentar pues que el certificado tiene una validez de 1 año o de 6 meses en función de tu calificación, ¿no? En este caso, esta norma no solamente te dice si pasaste o no pasaste, sino te da una calificación AA, A, B, C o D. Si tienes AA, A o E, tu certificado te va a valer 1 año y el siguiente año te auditan. Si tienes una calificación de C o D,
pues te auditarán después de 6 meses, ¿no? Ujú. Esa es la diferencia y dar el plus de esta norma porque tienes un A y a veces te ponen A plus o más, que significa que son auditorías no anunciadas. Cuando son auditorías no anunciadas, te ponen este signo de más en señal de que ha sido una auditoría no anunciada, ¿no? Básicamente es. Bueno, y queda como última pregunta, como para cerrar ya contigo, Michelle, justo es la pregunta que se hizo al inicio, ¿no? ¿Cómo podríamos, o con respecto a la integración de la documentación del sistema de gestión, ¿no? De los que son voluntarios de la norma BRCGS, ¿cómo lo podríamos, digamos, integrar con el FISMA? ¿Cómo se podría Mira, adaptar? ajá. Yo lo que creo es que que son perfectamente compatibles. Creo que hay que partir de esa base, ¿no? Hay gente que se complica entera y que piensa que no lo va a poder complementar o que tiene que tener dos sistemas andando en paralelo, ¿no? Y la verdad es que no es así. Yo creo que uno lo tiene que mantener eh, de manera simple y uno, por ejemplo, uno normalmente tiene un Excel en donde tiene todos los registros, uno tiene un Excel en donde tiene el análisis de peligros y entonces uno lo que tiene que saber es de todo, ¿no? Es como que yo te dijera, antes el HACCP era así, con los sistemas de gestión de la inocuidad, pues tú lo tienes mucho más acotado, más enfocado, ¿cierto? En lo que es inocuidad, y con FISMA te pide que lo enfoques aún más. Entonces tienes que tener claro, simplemente hacer un listado de lo que tú tienes, qué cosa es lo que le vas a mostrar a la FDA, porque efectivamente a la FDA no le interesa que tú le pases todo tu sistema ni que le muestres tu certificado de la Global Food Safety Initiative de alguno de los esquemas voluntarios, ¿no? Entonces yo lo que tendré que hacer es decir, ok, perfecto, ¿cuáles son todos mis peligros químicos, todas mis etapas de proceso o ingredientes que están relacionados con alergenos, con patógenos, con controles preventivos de saneamiento o de proveedores, ¿cierto? Y entonces le hago un ticket y a la FDA le da lo mismo, en realidad, como decía Renzo, qué título le pongas tú ¿no? Si lo quieres manejar como PCC, a ellos les da un poco lo mismo, no se requiere un formato específico, lo que quiere es que tú puedas demostrar que ante una eventualidad vas a poder actuar de manera asertiva y de manera eficaz, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, poniendo tics, ¿no? O resaltando o haciendo alguna forma de que tú lo puedas llamar y filtrar ¿no? Y enseñarles solo lo que a ellos les interesa, pues me parece que es bastante simple y obviamente teniendo entonces en cuenta que para aquellos alimentos que tú trabajas o elaboras para exportar, pues tienes que cumplir algunos requisitos, como por ejemplo, esos registros los tienes que tener más a la mano, porque los tienes que tener en máximo 24 horas, por lo tanto, no los vas a mandar al Callao o no los vas a mandar a tu sede en Lima, sino que los tienes que tener en la planta. Si tú tienes un alimento que vas a exportar a Estados Unidos, ya sabes que los registros de ese alimento los tienes que guardar 2 años. Entonces, no es que tengas dos sistemas, pero si haces la acotación que todo aquello que se exporte a Estados Unidos, estas son las condiciones. Dentro de tus propios protocolos y de tus propios documentos, para que no tengas documentos duplicados, ¿no? Y quien tiene que firmar los registros que están relacionados con la inocuidad que vas a presentar a la FDA es el PCQI. Entonces, así tú puedes garantizar que cumples, digamos, ¿no? No tienes que tener dobles sistemas, creo que es innecesario y que por el contrario lo único que haría es que no cumplas ni lo uno ni lo otro, que alguno de ellos se quede solamente en el papel. Perfecto, Michelle. Muchísimas gracias por la participación. Gracias, Valeria. Gracias, Renzo. Gracias, Michelle, por la oportunidad de repente este espacio de poder resolver algunas dudas. Justo vamos a pasar a la parte de lo que son las preguntas. Tengo algunas preguntas que nos han hecho, ya lo han resuelto también en el chat. A ver, vamos a empezar con Rosa, ¿sí? Rosa Di pregunta que según el BRC, para zonas donde los pisos se mojan, ¿podemos usar palets de madera? Rosa, no, definitivamente no, ¿no? Porque justamente también tuvimos un caso muy parecido en una planta que tenían, pues, ellos concentrados de fruta, ¿no? Y todos sus pallets eran de madera. Entramos, pues, almacenes, los almacenes olían terriblemente y eran unos almacenes A1, de unos materiales increíbles con unos extractores eólicos formidables, y decíamos, pero este olor, ¿por qué está tan fuerte? Y cuando me acerqué con mi linterna a verificar debajo de los pallets, era una capa de hongo terrible que se habían formado
alrededor de todas las patitas de los pallets. Entonces, definitivamente, pallets de madera, no. Perfecto. También nos escribió, no sé si se pronuncia bien tu nombre, Lien, nos menciona, buenas tardes, en el caso del proveedor de materia prima, sea una persona natural y o no empresa, ¿cómo se realizaría una auditoría de proveedor? Creo que Renzo ya lo especificó en el chat, pero de repente lo puedes compartir, Renzo. Sí, bueno, la duda de Lien era si efectivamente, ¿cómo hacemos con proveedores que son personas naturales, ¿no? De repente tengo una persona natural que elabora, no sé, pues panes que uso en mi restaurante y yo quiero implementar mi sistema de gestión basado en GSFI. Primero recordarles que la norma no nos obliga a auditarlos, ¿no? Lo que nos dice la norma es asegúrate que los materiales que te entregan cumplen con lo que tú necesitas. Entonces, no hay la exigencia de ir y auditar en qué condiciones, digamos, se elaboran esos panes. Básicamente aquí lo que nos va a determinar si necesito ir a ver al proveedor, sea persona natural, sea la gran empresa, es mi análisis de peligros, donde ahí voy a ver cuántos riesgos hay de trabajar con ese proveedor y en función a eso, en qué medida el irlo a visitar me va a ayudar a tener un mejor control de ese riesgo. Perfecto, gracias Renzo. Acá también tenemos una pregunta de Carias. Dice, ¿cómo ve la norma BRC cuando por fuerza mayor, por ejemplo la pandemia, no puede realizar la auditoría de proveedores? Ya que en su historial, en relación comercial y las tendencias, sabemos que no tenemos desviaciones con los proveedores y los incidentes no son algo que se presenten con ellos, ¿no? Sí, por ejemplo, en ese caso, puedes aumentar ciertos controles en la recepción de tu materia prima o tus insumos de este proveedor al cual no le puedes hacer una auditoría. ¿Tú qué tienes que hacer? Y también puedes considerar pues, un tipo de auditoría remota, ¿no? En donde especificas los puntos más críticos que te parecen para poder verificar a este proveedor. Básicamente con eso y con los controles adicionales, y luego que se haga la pandemia, pues regularizas tu sistema y le haces la auditoría como se tiene que realizar. Perfecto, muchísimas gracias. Acá justamente ya tenemos a Shirley, que también es parte de ADEX. La vamos a invitar justamente para cerrar ya este foro que hemos creado para ustedes. En caso que tengan más preguntas, por favor, sigan colocando en el chat, porque este chat es grabado y nos van a entregar este chat para que podamos responderle de repente a sus correos electrónicos, ¿sí? Mientras tanto, nada más me queda agradecerle a Michelle, Valeria, Renzo nuevamente por estar acá presentes, por tener estas 2 horas con ustedes. Tenemos solamente 10 minutitos para darle el pase a ADEX. Shirley nos va a comentar un poquito de la expo alimentaria que ya se nos viene. Así que Shirley, no sé si estás por ahí. Vamos a ver si Shirley está por aquí. A ver, danos un segundo porque justo Shirley va a comentarnos un poquito de la expo alimentaria. Mientras tanto vamos viendo, a ver de repente más preguntas que tengan. Voy a revisar el chat. A ver. Bueno, Michelle ya habló sobre el tema del FISMA, sobre la declaración jurada para la regulación que podría no aplicar por su tamaño, ¿verdad, Michelle? Hablaste sobre el tema del FISMA de... Sí, correcto. En caso de los proveedores que son pequeños o de las muestras comerciales o no de las muestras sin valor comercial, mejor dicho, pues no necesitan que tú los audites, ¿no? Por el tamaño que tienen. Cuando son muy chiquititos, FISMA te dice que incluso bastaría con una declaración jurada. Uh-huh. Perfecto, Michelle, muchísimas gracias. No sé si tienen algunas consultas más. No, gracias a ti, a todos ustedes. A ver, de repente ya Alex tiene acá a Shirley. Sí, Shirley ya tiene el acceso, ya le... Sí, hola. Hola, ¿Qué tal? Muchas gracias, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, estaba muteada y no podía entrar. No, bueno, agradecerles por el tiempo, muchísimas gracias, y bueno, aprovechar la oportunidad para invitar a todos los asistentes a que participen en nuestra 12ª edición de Expo Alimentaria, organizada por ADEX en coorganización con PROMPERÚ, Minagri, Relaciones Exteriores y Mincetur, en esta su primera edición virtual, ¿no? Un evento que se llevará a cabo del 30 de septiembre al 15 de noviembre.
45 días de exposición en una plataforma comercial que estamos seguros se convertirá en el principal punto de encuentro de los key players de la cadena de producción y distribución del mundo. Bueno, a través de nuestra plataforma comercial, ustedes van a poder hacer un agendamiento de citas, van a tener un perfil virtual, van a tener un calendario de eventos donde podrán organizar sus 45 días de actividades. Vamos a contar también con compradores nacionales, internacionales, donde ustedes van a poder contactar con ellos, ya sea a través de mensajería, de chat instantáneo, a través de las cotizaciones, a través de agendamientos de citas, ¿no? Van a poder ustedes también en esta plataforma sacar reportes estadísticos donde se va a poder medir cómo se mueve mi perfil dentro de la plataforma comercial, ¿no? Voy a poder sacar reportes estadísticos de cuáles son mis productos más vistos durante estos días, quiénes son esos compradores esos visitantes que están entrando a mi perfil y están mirándome. Voy a poder sacar un reporte de las empresas favoritas mías, porque cuando yo tenga ya el acceso y comience a sumergirme en mi plataforma, voy a comenzar a seleccionar esas empresas que son de mi interés para luego poder hacerle un seguimiento a cada una de ellas, y también un reporte de toda la agenda de negocios básicamente que van a tener durante todos estos días. También van a poder tener acceso a todo nuestro contenido que vamos a presentar en Expo Alimentaria, y en este punto sí me gustaría contarles todo el programa que estamos trabajando, que está realmente muy rico en información, en entretenimiento, y estoy segura que les va a ser de muchísima utilidad. Tenemos, por ejemplo, nuestras conferencias magistrales, que hoy por hoy los denominamos nuestros EA Talks, donde tenemos temas de Green Business, de reactivación de mercado, de innovación y de actualidad, mercados y tendencias, nuevos retos también. Tenemos nuestros EA comerciales, donde son básicamente charlas técnicas liderados por nuestros expositores. Muchos de ellos están muy interesados en dictar y dar a conocer sus servicios a través de nuestra plataforma. Entonces también ellos se están sumando a esta sección de nuestros EA comerciales. Tenemos también EA Learning, que están dirigidos, son charlas dirigidas para emprendedores, para estudiantes, en todo el rubro de comercio exterior. Y también es importante comentarles que ADEX, a través de Expo Alimentaria, está buscando apoyar también a la reactivación de otros sectores, ¿no? Como la gastronomía, el turismo. Entonces también estamos haciendo diversas actividades. Tenemos sesiones de gastronomía, tenemos sesiones de catas y maridaje, tenemos sesiones de turismo, y tenemos adicional también, para finalizar, 3 semanas especializadas. Tenemos la semana del Capsicum, la semana del Maracuyá y la semana del Superfoods, donde se van a dictar conferencias magistrales a cargo de ponentes nacionales e internacionales específicamente de estos productos, ¿no? Entonces, bueno, nada, invitarlos, todo este contenido, siendo parte de Expo Alimentaria, van a poder ingresar y poder acceder a todo ello. Invitarlos a que puedan inscribirse en nuestra web www.b2peru.pe o escribirnos para mayor información al correo expoalimentaria@adexperu.org.pe, que estaremos muy gustosos de atender las consultas o dudas que tengan, ya sea que busquen participar como expositores, exponiendo sus productos, exhibiendo sus productos a los compradores nacionales e internacionales, o de repente como visitantes, que también tenemos diferentes tarifas, ya sea que les guste participar todos los días de Expo Alimentaria, o de repente solo una semana en específica, o si son estudiantes, también tenemos una tarifa diferenciada. Así que nada, los esperamos, y ahí están. Voy a dejar también nuestra página web, nuestro correo, si es que requieren mayor información para poder atenderlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Shirley. Muchas gracias, Michelle, Valeria, Renzo. Muchas gracias a todos. Gracias también. No, gracias a ustedes por invitarnos. Estamos viendo la comentaria. Sí, cuídense Gracias. bastante. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias por todo.